Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con 4 líneas de mejora en los fundamentos del concierto económico. Ciertamente, seguimos con la propuesta de Pedro Luis Uriarte Santamarina en el marco general del concierto económico, que venimos tratando hace bastante tiempo. Ciertamente, hacia el futuro, algo que es bueno, se puede mejorar. Y por tanto hemos analizado ya con gran paciencia por tu parte, eres admirable, nada menos que 10 recomendaciones de carácter político, 6 sugerencias hacendísticas y 7 apuntes para una mejor defensa del concierto que no sé si habrán merecido tu aprobación. Ya llevas 23. La confianza de que haya sido así y de que con todo lo anterior no te encuentres al borde del agotamiento, nos vas a permitir que desarrollemos 4 líneas de mejora de lo que son buenos fundamentos del concierto. La primera se orienta a profundizar el nivel académico, la evolución conceptual del concierto. La segunda buscaría aumentar la transparencia de los datos de las leyes quinquenales de cupo. La tercera nos lleva a establecer un porcentaje de contribución de los gastos del Estado que no sea fijo. La cuarta, adaptar periódicamente a la realidad el ajuste a la imposición indirecta. Como vas a ver a continuación, con la seguridad de que te van a interesar, porque plantear temas significativos y alguno de rigurosa actualidad, sobre todo en 2015 cuando se establece esta circunstancia, pero en 2023 creo que podemos continuar con estas reflexiones. 26. Profundizar a nivel académico en el desarrollo conceptual del concierto. Creemos que una de las insuficiencias que tiene nuestro concierto económico es la base conceptual del mismo. Ni es suficientemente conocida, ni, sobre todo, convenientemente valorada. Hay que dotarla de mucha mayor proyección y para ello se necesita más apoyo. En esa línea queremos trasladarte las 4 sencillas recomendaciones que Pedro Luis se atreve a plantear. Deberían dedicarse, en primer lugar, recursos a la cantidad suficiente para profundizar en este campo, para impulsar todavía más los artículos, estudios, investigaciones y análisis que hoy se hacen por distintos expertos, algunos de los cuales has podido conocer por las referencias bibliográficas que contiene esta obra. Hay que reforzar esta vía, de forma que se consiga contar con un cuerpo doctrinal muy profundo que permita una mejor fundamentación conceptual, no solamente histórica y política, de nuestro concierto económico. Segundo, en la misma línea apuntada, nos atrevemos a recomendar la dotación de cátedras que sean necesarias en las 3 universidades que integran el sistema universitario vasco, y también alguna universidad europea y americana para profundizar en el conocimiento y desarrollo conceptual del concierto económico y sobre todo de la metodología del cupo. Conoce Pedro Luis a bastantes catedráticos y profesores universitarios que están haciendo un trabajo académico muy meritorio. Pues bien, la propuesta de Pedro Luis es muy sencilla y espera que tú estés de acuerdo con ella. Hay que apoyarles a fondo y dotarles de más recursos personales y materiales y aumentar su proyección, sobre todo por el bien del concierto. Tercero, deberían impulsarse cursos y másters especializados para difundir mucho más el contenido del conocimiento del concierto en la sociedad. Todo lo que se aborde en este campo será positivo, pues hoy resulta claramente insuficiente. Cuarto, propone también la creación de un sólido programa de becas académicas para propiciar el estudio del sistema concertado, junto con otro de mayor calado, para lograr un gran impulso de las tesis doctorales centradas en el estudio sobre el concierto, que deberían ser financiadas desde las instituciones vascas y singularmente desde las 3 diputaciones forales. ¿Estás seguro de que por esta vía nuestro concierto ganará y crecerá y tendrá un futuro más y mejor garantizado? Y estás seguro también de que tú apoyas la propuesta y de que se te habrán ocurrido más y mejores propuestas que completen las anteriores. ¿Verdad que sí? 27. Aumentar la transparencia de los datos en las leyes quinquenales de cupo. Como hemos visto, la parte del libro destinada a analizar los ataques y críticas que recibe el sistema de concierto económico, recordarás que uno de los que identificábamos se centraba en descalificar el concierto económico vasco por considerarlo oscurantista.
Esperamos que no seas cruel y no recuerdes la disposición que mostraba al desarrollar aquel capítulo a presentarse Pedro Luis a un concurso televisivo para explicar lo que es el concierto vasco, en competencia con alguna otra persona que se decidiera a explicar el modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas del régimen común. Asumimos lo que se decía allí, quizá lo que está ocurriendo es que no interesa entender ni valorar lo que de positivo tiene el concierto económico, pues se trata de un modelo más transparente que el de las comunidades autónomas del régimen común. Pues bien, aunque sea así, nos gustaría recomendar que para evitar que las acusaciones de este tipo sigan lloviendo sobre el concierto económico, habría que dar un paso adelante en el capítulo de la información. Esta línea, si se acepta esta sugerencia de Pedro Luis, las instituciones vascas que participen en la próxima negociación de la ley quinquenal en 2015 se refería, como ya hemos referido alguna que otra vez, a 2012-2016. En el momento actual de 2023 tenemos aprobada la ley de quinquenal de cupo de 2022-2026, pero aún así seguirán llegando otras, por ejemplo la 2027-2031, que habrá que negociarla a futuro. Y por tanto, deberían proponer a la Administración del Estado que el proyecto de ley que se someta a la aprobación de las Cortes Generales conteniendo la metodología de cupo para el próximo quinquenio fuera acompañado de un anexo explicativo muy amplio, en el que se detallaran los distintos conceptos y las bases numéricas utilizadas para la determinación del cupo bruto base y de las compensaciones que fundamentan el pacto alcanzado. Como recordarás, esto ya se hizo en la negociación del concierto de 1981, pues el proyecto de ley que se aprobó por parte del gobierno, a propuesta del ministro de Hacienda, y que fue sometido a la aprobación de las Cortes Generales, iba acompañado de una memoria de más de 200 páginas que justificaba el contenido del mismo. Y si como resultado de esa próxima y muy importante negociación se explicara con amplitud, detalles y datos a la opinión pública vasca y española, ¿por qué no? Pues mejor que mejor. Pedro Luis está atreviendo a hacer esta propuesta porque, como os ha apuntado anteriormente, cuando se cerró la negociación del concierto de 1981, invitó a un grupo muy amplio de periodistas al parador de Argomanif para explicarles todo lo negociado. Hace no demasiados años se encontró con uno de los asistentes que le dijo que aquella reunión le había gustado muchísimo y que había aprendido en ello bastantes cosas. Por ejemplo, lo que era el Producto Interior Bruto a coste de factores. Obviamente no se va a meter a dar consejos porque no tiene conocimiento suficiente ni autoridad alguna en cómo planear la negociación de la próxima ley quinquenal de cupo y tampoco en cómo comunicar los resultados de la negociación. Ofrece, en cambio, esta reflexión a las instituciones vascas porque entiende, aunque reconoce que quizás sea de nuevo un ingenuo, que el aumentar la transparencia puede ayudar a evitar o al menos disminuir todo tipo de malentendidos y favorecer el conocimiento de la metodología del cupo. Pero aunque sea un iluso, dice Pedro Luis, lo que no es o no quisiera ser es tonto, salvo que sea la conclusión que tú hayas sacado de la lectura de las páginas de este libro. Lo que dice, porque aunque el proyecto de ley fuera acompañado de una memoria de forma enciclopédica de 20.000 o 200.000 páginas, algún partido político votaría siempre sistemáticamente en contra porque le pareciera que el concierto es oscurantista. Algún investigador lo seguiría descalificando sin piedad y por supuesto algún medio de comunicación lo seguiría crucificando. Pero, aun asumiendo lo anterior, porque nos tememos que los prejuicios son muy difíciles de evitar y mucho más las malas intenciones, al menos habríamos conseguido que una persona que ama al concierto y al convenio desde el profundo conocimiento de los mismos, como el señor Mikel Aramburu, consejero entonces de Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, a quien se ha hecho referencia varias veces a lo largo del libro, no tuviera que volver a escribir lo siguiente: un elemento que alimenta la polémica en relación con el concierto y el convenio es el de oscurantismo en el traslado al público de información, no solo en relación con el gran público, sino incluso con los propios parlamentarios y sus grupos políticos. Y a ese indefinido colectivo que hoy se conoce como agentes económicos sociales, el propio mecanismo instituido para la negociación y firma de los convenios o conciertos, del que incluso se han excluido a grupos parlamentarios, abona la sospecha. ¿No te parece que merece la pena abrir las ventanas, informar y dar todos los datos que sean necesarios con el objetivo de intentar eliminar polémicas y sospechas? Y es que somos
firmes, convencidos de que el concierto y el convenio no tienen nada que ocultar. Aquí permítenos que apunte a lo que cuenta Plutarco en la vida de Julio César. Según este famoso historiador, biógrafo y ensayista griego, Julio César se divorció de Pompeya Sila al poco tiempo de ser elegido emperador, porque ella asistió a una Saturnalia, una orgía sexual que permitían las damas romanas de la aristocracia en algunas oportunidades. Cuando se anunció el divorcio, las más destacadas matronas del patriarcado romano pidieron a Julio César que se volviera atrás de su decisión de separarse, ya que su esposa, Pompeya, había asistido solo como espectadora a la Saturnalia y no había cometido ningún acto deshonesto. Pues bien, Julio César contestó con una frase que se ha hecho célebre: la mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo. Pues bien, parafraseando a Julio César, podríamos decir que el concierto y el convenio no solo deben ser honrados, sino además parecerlo. Para reforzar este parecerlo es por lo que defendemos aumentar la transparencia de los datos de las leyes quinquenales de cupo. Hasta aquí la reflexión que queríamos trasladarte, querido lector, lectora, con la que no sabemos si estarás de acuerdo, porque quizá, como apuntábamos antes, nos consideres, una vez más, ya van bastantes, unos cánidos. Te reconocemos que es posible que sea así, pero preferimos pecar de crédulos que de tramposos, aprovechatequis o poco honrados. 28. Establecer un porcentaje de contribución a los gastos del Estado que no sea fijo. Quizá te haya llamado la atención el título de este capítulo formulado por una de las dos personas que finalmente llegaron a un acuerdo para establecer como porcentaje de contribución del País Vasco a una de las cargas generales del Estado no asumidas por la comunidad autónoma vasca en el ya mítico 6,24% que ha permanecido vivito y coleando nada menos que 34 años. ¿No serán 42 hasta el momento? Sí, 34 en 2015 y 42 en el 2023. Como hemos visto en el capítulo 25 de la parte octava, la aplicación de este porcentaje desde el año 1981 hasta el cupo líquido abonado en 2014 se ha traducido por el acierto que tuvieron los negociadores al fijarlo, o por esos milagros que a veces tiene la vida, en que el resultado que se hubiera obtenido por la aportación a la comunidad autónoma vasca del País Vasco aplicando el índice anual representado por el peso de su PIB sobre el total estatal hubiera sido prácticamente idéntico. De hecho, ya sabes que se produce una diferencia en esos años, de esos 34, concretamente entre 81 y 2014, respecto de solo 111 millones de euros a favor del Estado, y que desde el año 2000 hasta ahora y en algunos años anteriores el 6,24% siempre se ha situado por encima del peso relativo del PIB vasco sobre el estatal. Esto significa que en todos estos años el País Vasco está aportando más al Estado de lo que debería, aunque todavía eso no es compensado las menores aportaciones que realizó en los primeros años del concierto, al ser el 6,24% menor que la que representa en aquellos momentos la economía vasca sobre el conjunto de la del Estado. Pues bien, ha pasado más de 3 décadas, entendemos perfectamente la pereza que da meterse con una cuestión de esta naturaleza compleja técnicamente y delicada políticamente, pero quizá haya llegado el momento de hacer una reflexión, y ello porque la fuente de críticas contra el concierto es precisamente, como hemos visto en la parte octava, que ese índice de interpretación respecto a la imputación permanece en el tiempo inalterable, a pesar de que el peso de la economía vasca sobre la estatal ha ido variando año a año, lo que posiblemente, por hacer una suposición superficial al tema, no saben muchos de los críticos del concierto, que es que cuando están proponiendo eso, lo que resultaría en estos momentos, si se aplicara exactamente el índice que resulta de los datos que publica periódicamente el Instituto Nacional de Estadística, es que el índice de contribución del País Vasco al Estado sería menor. Cuando afirmamos que hay que revisar este índice, no nos estamos limitando solamente al porcentaje, porque esto, si se acepta una determinada referencia estadística, es tremendamente fácil de determinar. En un par de minutos estaría establecido. Creemos que esto sería insuficiente. Lo que hay que valorar tras estos 34 años de aplicación del concierto, desde la aprobación del de 1981 hasta el 2014, en el que se estableció una metodología absolutamente innovadora, como hemos visto en las partes cuarta y quinta de esta obra, es lógico que para contribuir al sostenimiento de la totalidad de las cargas del Estado no asumidas por la comunidad autónoma, se tenga que utilizar siempre un único índice, o es posible para determinado tipo de cargas utilizar otros. Por ejemplo, es perfectamente defendible que en lo que son gastos de defensa lo que se utilice sea el índice de población, porque entendiendo que estos gastos se hacen precisamente para defender y proteger a las personas, por tanto,
Las comunidades autónomas que tuvieran mayor peso sobre el total estatal deberían soportar una cantidad de gasto superior en ese ámbito que el País Vasco, cuya población representaba en el año 2014 el 4,64% de la estatal, es decir, una sensible diferencia en relación con el 6,24%. En la misma línea, habría que aceptar, en cambio, que por razones de solidaridad el índice fundamentado en el peso relativo del PIB vasco sobre el estatal se mantuviera para otro tipo de aportaciones que tuvieran esta naturaleza. Alternativamente, se podría dividir el cupo en dos partes, una primera calculada por población, por la cual se pagaría al Estado ese 4,64% que representa la población vasca sobre la estatal, adaptándola a cada uno de los años siguientes. A continuación, se determinaría la aportación en términos de solidaridad del País Vasco a las comunidades autónomas de menor renta por la diferencia de ese 4,64 y el 6,07 que representaba el PIB vasco sobre el estatal en el año 2014. Por tanto, esa diferencia de 1,43 puntos sobre las cargas del Estado no asumidas por la comunidad autónoma sería la aportación explícita del País Vasco a la solidaridad. Como ves, el resultado sería el mismo que aplicando la metodología actual, pero la presentación sería muy diferente. Por lo que quedaría claro cuánto aporta el País Vasco anualmente en solidaridad. Finalmente, habría que decidir si el índice se va a ir cambiando anualmente o se puede pensar en establecer un índice fijo para cada uno de los periodos quinquenales que cubran las leyes sobre el cupo que vayan aprobando el Parlamento español. Sería otra cuestión a debatir. Por último, si se avanzara por la utilización de distintos índices, se podría pensar también en el establecimiento de una comisión técnica formulada por responsables del Instituto Nacional de Estadística, INE, y del Instituto Vasco de Estadística, EUSTAT, para determinar de acuerdo común las referencias técnicas que sustentarán esos diferentes porcentajes de contribución. Hasta aquí la reflexión que queríamos trasladarte, que esperamos que te haya interesado y que sometemos respetuosamente, por supuesto, a la consideración de nuestras autoridades, porque ellas saben mucho mejor que nosotros cómo hay que enfocar una negociación de la ley quinquenal de cupo. 29. Adaptar periódicamente la realidad del ajuste a la imposición indirecta. Hemos comentado este tema en detalle en el capítulo 27 de la parte octava, dedicado a analizar los ajustes a la recaudación de la imposición indirecta, porque, como recordarás, existía una crítica técnica en relación con este tema, pues se consideraba que no era un ajuste correcto. Como hemos defendido allí, en las razones que se trasladó a ese capítulo, el ajuste practicado se puede considerar correcto desde una perspectiva técnica, aunque es cierto que se mantiene fijo desde la entrada en vigor del impuesto sobre el valor añadido en 1986, el porcentaje del 6,875%, que es el peso relativo que entonces se pactó del consumo de los residentes en el País Vasco sobre el consumo del Estado. Conoces también que la razón que fundamenta estos ajustes, por tanto, el IVA, como por el impuesto especial de fabricación y recientemente por el impuesto sobre producción de energía eléctrica, es la necesidad de adecuar la recaudación proporcionan los puntos de conexión de esos impuestos indirectos al producirse un desajuste de los ingresos, dado que el consumo final se puede efectuar en un territorio distinto al de su producción o distribución del bien. Como recogíamos en aquel capítulo, el enfoque que se hace en este ajuste puede considerarse desde la perspectiva de su diseño teórico general como correcto, quedando únicamente como crítica, como antes le apuntaba, la falta de actualización del ajuste aplicado al IVA, porque el ajuste de los impuestos especiales incorpora mecanismos de corrección, por lo que incluso críticos feroces como el catedrático Carlos Monasterio, feroces críticos del concierto, así lo reconocen en su obra Federalismo Fiscal y Sistema Foral, un concierto desafinado. El problema es que, a diferencia de lo que te comentábamos en el capítulo anterior, en el que casi no existen publicadas estadísticas ni por el INE ni por el Eustat que midan el consumo de los residentes en el País Vasco sobre el total estatal. Por lo tanto, el problema se presenta parecido al del porcentaje de contribución del 6,24%, pero con la dificultad de que aquí no existe un contraste con los datos que publica periódicamente un organismo oficial. Entonces tendríamos que dividir el problema en dos partes. En primer lugar, la aceptación de que puede ser lógico que la próxima negociación de la ley quinquenal de cupo
Este asunto se ha abordado entre las dos comisiones, estatal y vasca, para llegar a un nuevo consenso. Consenso que no podría haberse facilitado si previamente se crea un grupo de trabajo de carácter no oficial integrado por especialistas del INE y del Eustat que desbrocen este campo y traten de llegar a un preacuerdo que pueda ser ofrecido a los integrantes de la comisión mixta de cupo, que tendrían que negociar el contenido del proyecto de ley que se someta a las Cortes Generales. En cualquier caso, como te decíamos en el capítulo de la parte octava al que se ha hecho referencia, es obvio que la percepción del gobierno central en relación con este tema no puede ser dramática, porque desde 1986 se ha aprobado ya nada menos que 5 leyes quinquenales de cupo, siendo la última en 2015 la que cubría el quinquenio 2007-2011. Sí, ciertamente luego se ha aplicado la renovación del quinquenio 2012-2016, 2017-2021 y 2022-2026. Como hemos dicho, la próxima negociación sería sobre la renovación del cupo del quinquenio 2027-2031, sin que se haya producido un planteamiento por parte del Estado o sin que, si está existido, haya producido una ruptura de las negociaciones entre las dos delegaciones. De lo cual deducimos que podemos estar ante un problema que desde una perspectiva técnica es correcto plantearlo, pero que con visión política se considera que la situación actual es aceptable. Esperamos que con esta pequeña explicación se haya quedado algo más clara esta recomendación. Ciertamente, continuamos con 6 propuestas para reforzar la difusión del concierto. Seguimos avanzando a toda máquina en esta parte del libro, y además las 10 recomendaciones de carácter político, las 6 sugerencias hacendísticas y los 7 apuntes para fortalecer el concierto acabamos de exponerte 4 líneas de mejora de los fundamentos del mismo. Ya tienes en el bote 27 de las recomendaciones. Paso a continuación con fuerza, pues que ya estamos cerca de la meta con el análisis de las 6 propuestas que tienen como objetivo reforzar la difusión del concierto económico. Son las siguientes: divulgar y propagar más el concierto económico en Euskadi, explicar más y mejor el concierto fuera de la comunidad autónoma vasca, difundir internacionalmente el concierto, publicar los cupos brutos anuales, relacionar más el concierto con el bienestar personal, conmemorar la fecha de aprobación del concierto económico. Desearíamos que estos 6 temas te interesaran y merecieran tu lectura, por considerar que además de importantes, son interesantes y nos hemos permitido dedicarle bastantes páginas para tratar de explicarlos bien. Ármate de paciencia. 30. Divulgar y propagar más el concierto en Euskadi. Estamos seguros de que con esta recomendación estarás totalmente de acuerdo. Lo decimos sin querer parecer adivinos, porque si no estuvieses de acuerdo con ello, nos resultaría muy extraño que te estuvieras embarcando en la aventura de tragarte todo este librote, uno de cuyos objetivos, como sabes muy bien, es precisamente lograr este noble objetivo de divulgar mucho más el conocimiento de nuestro concierto económico y de propagar el mismo. Como también conoces que nos hemos comprometido a escribir y leer esta obra por propia decisión personal, puedes entender que recomiende Pedro Luis Uriarte Santamarina con toda convicción que se debería hacer un esfuerzo grande para socializar el concierto, haciendo un intenso ejercicio de divulgación y de explicación del mismo. Puntualizando más tan noble empeño, nos atrevemos a recomendar que esta campaña de información debería empezar por el propio País Vasco, porque aunque te parezca increíble, la situación que se padece en este campo no es, por decirlo claramente, lamentable. Una situación muy negativa, aunque la situación ha mejorado en los últimos años, es admisible que en un tema tan decisivo como este, el desconocimiento de la sociedad vasca sea tan elevado. Así como lo oyes. Quizá te sorprenda conocer que, según el sociómetro vasco, publicado por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco en octubre de 2013, solo el 7% de los vascos afirma conocer mucho el concierto. El 62% ha oído hablar de él, y nada menos que un 38%, equivalente a 830.000 de los habitantes de Euskadi, no ha oído hablar del concierto económico tras sus 137 años de vida en 2015, 145 en 2023.
De ese 62% que he oído hablar de él, menos mal, un 21% no conoce nada de su contenido. En otras palabras, un 51% de nuestra población, es decir, 1.100.000 vascos, no saben nada del concierto económico. Por otro lado, solo un 55% de aquellos que han oído hablar del concierto consideran que tiene mucha importancia para la autonomía vasca, ni aún más llamativo, solo un 20% de los mismos lo considera muy beneficioso para la ciudadanía del País Vasco. Cuando nuestro pobre concierto recibe andanada tras andanada de continuas acusaciones de que no solo es un sistema privilegiado, sino que además crea un paraíso fiscal en Euskadi y lindezas todavía peores. Por no citar las peticiones de supresión de que, desde luego, poco pueden preocupar ese millón largo de ciudadanos que no tienen ni idea ni de lo que quieren quitarle, ni mucho menos de las consecuencias que ello puede tener. Suponte que un tío tuyo, emigrante de América, ha hecho una fortuna y que ha muerto sin testar. Tú no conoces ni que tu tío ha fallecido, ni que era millonario. Por tanto, su triste desaparición no merecerá para ti ni un triste recuerdo. Será algo irrelevante. Cuando un par de años después te enteres del hecho luctuoso, quizá te embarque un sentimiento de pena ante el triste final de un miembro tan anciano de la familia, pero su ausencia te seguirá pareciendo que no te afecta, hasta que dejes de recibir la asignación mensual que tú, sin saber su procedencia, llegaba puntualmente a tu bolsillo, y con la cual dabas educación a tus hijos, asistencia médica a un pobre enfermo, seguridad privada para cuidar de tus pensiones, de muchas otras cosas. Pues algo parecido a esta especie de parábola sobre tu situación de ese grupo de ciudadanos y de ciudadanas que, por las razones que sean, ni saben ni quizá quieran saber nada de ese tío de América que se llama concierto y se apellida económico. Descanse en paz. 30.2. Una sociedad adormecida. Pues bien, este clima de ataques, de críticas y de descalificaciones, de propuestas de aumentos estratosféricos del cupo, cuando no de supresión pura y dura del concierto, la sociedad vasca no responde. Estamos situados en la región nebulosa, una mutara nébula, que en las encuestas se identifican como no sabe, no contesta. Es decir, en ese brumoso estadio del no sabe al que añaden el no contesta. Y todo ello se debe, entre otras razones, a que quien no conoce es difícil que pueda responder y mucho menos defender. 30.3. Una acción necesaria y urgente. Por este motivo pedimos con todas nuestras fuerzas que se haga un esfuerzo gigantesco para que aumente sustancialmente el grado de conocimiento y valoración de la institución secular en la que se apoya el actual modelo autonómico vasco. En este esfuerzo de divulgación del concierto deberían participar activamente no solo los responsables institucionales de la comunidad autónoma vasca, sino también el sistema educativo vasco, que por cierto recibe sus recursos del concierto en cantidad apreciable, y de los medios de comunicación. Además de todo lo anterior, creemos que aquellos integrantes de la sociedad civil que amamos y creemos en el concierto económico y en lo que representa para la ciudadanía y autonomía vasca, tenemos el deber moral como ciudadanos y ciudadanas de participar activamente y de acuerdo con nuestras propias fuerzas y en el ámbito de nuestras relaciones sociales en este proceso de divulgar, propagar y valorar en lo que representa y nos aporta el concierto económico en la comunidad autónoma vasca. En relación con el concierto de 2002, Javier Muguruza, amigo de Pedro Luis y gran experto en todo lo relativo al concierto, además de miembro de la comisión arbitral y entonces director general de la Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, en su artículo Las ideas del nuevo concierto, problemas resueltos y por resolver, recuerda un hecho que le llamó la atención y que, como tiene relación con lo que venimos tocando en este epígrafe, transcribimos a continuación para tu conocimiento. Dice así: desde el gobierno y las diputaciones, al formalizar nuestra postura, se hizo un llamamiento a la sociedad civil vasca para que nos transmitiera sus aportaciones. Salvo error por su parte, la única aportación digna de mención es la que formuló la patronal vasca, Confebasc. Presentó un documento muy elaborado, lleno de sugerencias y análisis, redactado por un equipo de trabajo en el que integraron profesionales de muy diversos ámbitos que es preciso reconocer y valorar. Por encima de lo que después hayan podido decir y hasta acusar otras asociaciones, sindicatos, etcétera, es lo cierto que a la hora de la verdad la única aportación que tuvimos sobre la mesa fue la de Confebasc. Para nosotros este documento fue un punto de referencia y un motivo de tranquilidad en la medida que buena parte de nuestras reivindicaciones quedaban bien respaldadas en él.
30.4, apelando a tu propia responsabilidad. Pues bien, lo que hizo entonces Confebask debería haber sido realizado también por esas asociaciones, sindicatos, organizaciones de todo tipo, universidades, etcétera, que ante un hecho tan importante como el de la renegociación del concierto económico, no aportaron ni una sola línea, ni una sola idea, o al menos un apoyo para conseguirla. Tampoco, al parecer, lo hizo ninguna persona a título individual. En otras palabras, la sociedad civil vasca debe movilizarse porque hoy está dormida. Empezando por nosotros mismos, de lo cual nos podemos arrepentir cuando Pedro Luis, por ejemplo, en 2011 asumió su falta de apoyo, algo valioso que él mismo había contribuido a reforzar, se decidió a reforzar y se decidió a escribir esta obra. Espera que no hayas incluido a Pedro Luis en tu lista negra por ello. Asumiendo todo lo anterior, vamos a poner sobre la mesa una idea para que la valores. Se atrevió Pedro Luis a apuntarla en el capítulo último de la parte octava, cuando consideraba que había que abrir un cauce para crear una plataforma que permita actuar a la sociedad civil sin interferir con la valiosísima labor institucional y de los partidos políticos, aumentar su conocimiento del concierto, apoyar su difusión, sensibilizar sobre su valor y defenderlo si llega el caso. A Pedro Luis no les puede ocultar que le resulta sorprendente que en Euskadi no exista, después de 145 años de vida, una asociación de amigos y amigas del concierto y del convenio económico, ya que existen asociaciones beneméritas que trabajan en este campo, pero todas ellas tienen una orientación académica, están formadas por expertos y cuentan con apoyo institucional. Encantaría saber que tras la presentación de este libro, o por iniciativa de alguien, se decidiera a impulsar ese proyecto con esa naturaleza. En la opinión personal de Pedro Luis, debería estar formado por personas de la sociedad civil, como tú y como yo, y su objetivo sería conocer el concierto y el convenio, difundirlo más y mejor, aportar ideas, apoyar a nuestras instituciones en este campo y, por qué no, participar en su defensa como ciudadanos y ciudadanas. Pedro Luis te va a dar un disgusto por si se crease y estuvieras ya dispuesto o dispuesta a ponerte al frente de la manifestación sosteniendo la pancarta. Se teme que si se quiere hacer algo, aunque sea mínimo, habrá que pagar cuota. En definitiva, este libro que tienes en tus manos ya ha decidido, si has decidido imprimirlo o verlo a través de este canal, pues es una pequeña aportación que Pedro Luis ha hecho tratando de hacer con los propósitos que acaba de enunciar para esa hipotética asociación: conocer, difundir, apoyar y defender el concierto económico en la parte que conoce del mismo y también del convenio. Con asociación o sin ella, puedes encontrar en esta obra las ideas, los argumentos, las cifras, las reflexiones, la información suficiente para que en tu propio ámbito de vida puedas utilizar todo ello con el objetivo que estamos defendiendo en este capítulo. Pedimos tu ayuda y tu colaboración en esta decisiva tarea. ¿Lo vas a hacer así? Confiamos en ti. 31. Explicar más y mejor el concierto fuera de la comunidad autónoma vasca. A lo largo y ancho de los capítulos anteriores has podido leer los numerosos ataques y las variopintas voces críticas que se alzan contra el concierto económico en diferentes comunidades autónomas, por diferentes partidos políticos, en numerosos medios de comunicación. Todo ello, insistimos, está contribuyendo a crear un estado de opinión tremendamente negativo contra nuestro concierto económico. 31.1. Un escenario de desconocimiento prácticamente total. Como sabes muy bien, defendemos que nuestro concierto económico tiene no solamente una fundamentación histórica, sino también conceptual muy sólida, que tú mismo, querido lector, querida lectora, podrás seguir en las páginas de este libro y que por tanto estás en condiciones de valorar sin ayuda de nadie. Muchas de las ideas, argumentos, consideraciones y cifras que contiene esta obra son absolutamente desconocidas para la mayoría de los habitantes de Euskadi, como hemos comentado en el capítulo anterior, pero lo más importante, infinitamente más para los que viven fuera de nuestra comunidad autónoma. Muchos de ellos sometidos a un bombardeo de descalificaciones y prejuicios que están creando una situación en términos de opinión pública absolutamente intolerable. ¿Se puede luchar contra una coyuntura así y corregirla? No lo sabemos, pero habría que tratar de conseguirlo. Es cierto que, como hemos apuntado en distintas ocasiones a lo largo de las páginas de este libro, el escenario que existe en estos momentos no puede ser más desfavorable a este propósito. 31.2. La batalla por la financiación autonómica está enconada. Lo decimos, como puedes suponer, porque cuando se escriben estas líneas, la opinión pública y las instituciones de las 15 comunidades autónomas de régimen común llevaban ya 2 años en plena batalla por la financiación autonómica, en la que
se han enmarcado las mismas como se ha analizado en el capítulo 5 de la parte séptima. Esta guerra está alentada, además, desde posiciones ideológicamente diversas, y también hay que decirlo, se está viendo endurecida por actuaciones personales que, en lugar de tratar de calmar los ánimos, parece que están orientadas a echarle más gasolina al fuego hasta que se convierta en un incendio de proporciones incontenibles. Y eso no solo va a continuar, sino que irán creciendo hasta que el nuevo gobierno que salga de las elecciones generales esté en condiciones de afrontar la situación. 2016, quizá todavía no, a pesar de las promesas gubernamentales, que por cierto se vienen realizando periódicamente desde 2014, salvo que el crecimiento económico se traduzca en aumentos significativos de recaudación. Se puede repartir solamente si hay plata para repartir, y que ciertamente, como decíamos varias veces, en 2009 hubo una reforma satisfactoria, para algunos, por lo menos para Cataluña. Lo mismo en 2004, 2009, pero en 2014 no se hizo. Y en 2019 tampoco se hizo. Y en 2024 estamos en veremos. Aunque aún quedan pocos meses, pero nunca se sabe. 31.3. Esperando a tiempos mejores. Por esta razón, para iniciar una política de comunicación sobre el concierto económico y sobre la metodología de cupo y sus consecuencias fuera del ámbito de la comunidad autónoma vasca, habrá que esperar a que las condiciones ambientales mejoren, ya que tras la tempestad llegue la calma. Esa esperada y ansiada calma se podrá conseguir, esperamos, una vez que se haya cerrado el citado modelo de financiación. Spoilers de 2023, todavía siguen con el de 2009. Pero tras ello, ¿quedarán los ánimos calmados? La verdad es que hoy no lo sabemos, pero si la historia se repitiera, la respuesta sería afirmativa, porque en las sucesivas modificaciones que ha sufrido el citado modelo desde 1980, el Estado siempre ha puesto sobre la mesa más dinero, con el fin de calmar los ánimos y que ninguna comunidad autónoma se sintiera perjudicada por el mismo. 31.4. Los problemas de financiación autonómica no se corregirán fácilmente. En esta ocasión las cosas son mucho más difíciles porque el Estado, como sabes muy bien, por el impacto brutal que ha tenido la crisis sobre la recaudación y por las apreturas a las que somete la Unión Europea, no parece tener tantos recursos disponibles como en anteriores renovaciones el modelo, sobre todo teniendo en cuenta que España cerró el año 2014 con un déficit público del 5,72%. Ese porcentaje te puede sonar a música celestial, pero en Román Paladino significa que la diferencia entre los gastos del conjunto del Estado en el citado año y los ingresos será de nada menos que de 60.537 millones de euros. Como ves, una minucia. Además, como debes tener en cuenta, ese 5,72% de déficit se desagregará en cuatro componentes, tres déficits. El del 3,54% para la Administración Central, más un 1,06% de la Seguridad Social y un 1,66% de las 17 comunidades autónomas, lo cual representa en conjunto un 6,25% del PIB y un sorprendente superávit del 0,53% sobre el PIB de las corporaciones locales. Por lo tanto, el que tiene que poner el dinero para ese zarandeado nuevo modelo de financiación, que es el Estado, tiene por delante un difícil panorama. ¿Y por qué había ese sorprendente superávit? Porque no podían utilizarlo los ayuntamientos de régimen común. Estaba clausurado por ley, derivado de la reforma del artículo 135 y de la ley subsiguiente de desarrollo. ¿De dónde sacará el nuevo ministro de Hacienda y Administraciones Públicas los recursos suficientes para que todas las comunidades autónomas no van a entrar en un modelo de nueva financiación quede satisfechas? No lo sabemos. Suponemos que como viene filtrando por el gobierno, por un lado esperará a lo que indicábamos más arriba, es decir, si la indicada recuperación macroeconómica se traduce en un aumento de los ingresos del Estado. Por otro lado, se tratará de ver los efectos de la reforma fiscal iniciada en 2014 y que tiene a continuación en 2015 para comprobar si esta produce el mismo beneficio, aunque los anuncios de una rebaja impositiva de claro tinte electoral en 2016 abre interrogantes. De hecho, en la presentación de los presupuestos generales del Estado para 2016, realizada a principios de agosto de 2015, se planteaba un presupuesto de ingresos tributarios de 193.520 millones de euros, con un crecimiento de un 6,2% sobre los 182.256 millones de recaudación previstos para 2015, que tras los 79.282 millones de euros previstos como cesión a entes territoriales, no Euskadi, claro, te lo aclaramos, a Euskadi no,
Y la suma de 20.535 de ingresos no tributarios resultaba un incremento de los ingresos no financieros del Estado de solo un 0,8% sobre el presupuesto del 2015 y un descenso del 3,4% sobre la previsión real de ingresos no financieros para 2015. 31.5, esperando la oportunidad. En otras palabras, y parafraseando a don Juan Tenorio en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, ¿cuán largo me lo fiáis? Aunque aquí no se trate de contestar a la bellísima doña Inés, sino a unas comunidades autónomas que en 2015 están que trinan, si nos permites la expresión coloquial, cuando esta ansiada paz octaviana, así se lo conoce en la historia al dilatado periodo de tranquilidad que vivió el Imperio Romano en la época del emperador Octavio Augusto, sea constatable y esté asentada, en otras palabras, cuando sea políticamente posible, habrá que hacer un esfuerzo grande para vender el concierto fuera de la comunidad autónoma de Euskadi. Para ello, será necesario seguir durante muchos años y en una acción bien programada una política amistosa de información e influencia en ámbitos políticos, académicos y de opinión pública de otras comunidades autónomas y muy en especial de Madrid, dada la enorme concentración de medios de comunicación y creadores de opinión pública que se asientan en la capital del reino. En esta tarea los partidos vascos de implantación estatal, singularmente el PSE, PSOE y el PP, deberían jugar un papel muy activo, sin excluir al resto de partidos vascos. Todo ello debería requerir el apoyo profesional de empresas especializadas tanto en el ámbito conceptual como en el de la comunicación y establecer un programa concreto de presentaciones sobre el concierto en los foros que sean convenientes. No sé si conoces la estrategia que se sigue cuando se quiere sacar una sociedad a bolsa. O, por ejemplo, cuando se realiza una importante ampliación de capital a una empresa cotizada y se desea que los accionistas o nuevos inversores compren esas acciones. En esos casos se prepara una estrategia muy cuidadosa de comunicación. Se prepara un dossier muy completo para todos los datos de la empresa con la ayuda de abogados y expertos de bancos de inversión y se realiza lo que se denomina roadshow, en base al cual se realizan distintas presentaciones sobre la situación de la empresa y sobre la operación que se quiere completar de ampliación de capital, con el objetivo de que los potenciales inversores valoren esa operación y se decidan a comprar acciones. Pues bien, en este caso estaríamos hablando de una operación de una naturaleza completamente distinta, pero con unos objetivos similares, que la opinión pública española comprara el concierto económico, un buen producto que puede ser vendido, a pesar de las dificultades que plantea una opinión pública que, por desinformación, está claramente en contra del modelo de concierto económico. Una vez más, nos atrevemos a recomendar que este esfuerzo partidario e institucional debería acompañarse por otro paralelo de la sociedad civil. Vendemos y tal por tal a todas las personas, organismos e instituciones no políticas de la comunidad autónoma vasca que estén dispuestos a posicionarse en la defensa del concierto económico. Y una vez de las líneas de defensa más efectivas es aumentar el conocimiento y valorar del mismo en otros lugares fuera de Euskadi. Pedro Luis se ha prometido a sí mismo que va a comenzar a hacerlo sin complejo alguno en cuanto termine el libro, después del círculo de sus relaciones personales. Tú también lo tienes. Por ello, abusando de tu buena disposición, nos atrevemos a pedirte que acompañes en este noble empeño y esforzado lector, lectora. 32. Difundir internacionalmente el concierto. Si en los dos epígrafes anteriores hemos comentado que el nivel de conocimiento que existe sobre el concierto económico en la comunidad autónoma vasca es bajo, 830.000 vascos y vascas que no han oído hablar de él nunca y 1.100.000 personas que no saben nada de él, y que lo que es todavía mayor en el Estado español, allende el Ebro, te puedes hacer una idea de lo que ocurrirá en la Unión Europea o al otro lado del océano. Te lo resumo en dos palabras: ignorancia total. 32.1. El concierto suscita interés académico. Para que tengas una referencia de que esto es así, a principios de marzo de 2014, mientras estaba exprimiendo las neuronas Pedro Luis Uriarte para poder poner en tus manos este libro, se puso en contacto con él Miss Caroline Gray, investigadora del Department of Politics de la University of Liverpool en Reino Unido. Esta profesora le indicó que estaba comenzando a trabajar en un estudio de investigación encabezado por el profesor Richard Gillespie, financiado por el Economic and Social Research Council, sobre la evolución de los nacionalismos vasco y catalán en la edad contemporánea.
esperan acabarlo a finales de 2015. En paralelo, esta investigadora comentó que estaba preparando un artículo sobre el concierto económico para una edición especial de la revista académica Naturalism and Ethnic Politics, que organizaba junto al profesor Gillespie, que se publicaría en 2015 y que por ello quería verle a Pedro Luis. Por lo que pudo confirmar, tenía ya definida la orientación que deseaba dar a su artículo y lo que había leído sobre el tema le había interesado mucho. Miss Gray reconocía con Pedro Luis que el concierto es un sistema cendístico único en el mundo. Comentaba que por ello quería profundizar más aún en sus características y fundamentos para poder escribir un buen paper en su idioma, en la citada revista. Consideraba que este trabajo podía tener interés porque hay poco de profundidad escrito sobre el tema en inglés. Además, veía un segundo motivo de interés para el Reino Unido, en este caso por razones de oportunidad. Puede ser muy interesante para muchos de mi país, por ejemplo, teniendo en cuenta los debates que tenemos en Escocia en este momento. Aunque triunfe el no en el referéndum, se anticipa la transferencia progresiva de más poderes al gobierno escocés y los temas fiscales estarán seguramente serán una parte clave de las discusiones en los años que vienen. Estamos hablando del tema de 2014. Y ya sabes que en el referéndum escocés celebrado el 18 de septiembre de 2014, para contestar a la pregunta ¿Should Scotland be an independent country? ¿Debería Escocia ser un estado independiente? Venció el no con un 55,3% de los votos. Sin embargo, en las elecciones al Parlamento de Westminster, el SNP, Partido Nacionalista Escocés, consiguió 56 de los 59 escaños que ocupa Escocia en esta Cámara. Con lo que la cuestión escocesa y su concepto de la tax devolution, de la cesión, de la gestión de los impuestos, siguen sobre la mesa. Concluía esta investigadora con un apunte que resulta interesante porque comparte esta convicción con otras personas interesadas en el concierto. No soy economista, sino politóloga, así que lo que me propongo hacer es un estudio del concierto más bien desde un punto de vista de la economía política en vez de la economía pura y dura, indagando entre otros asuntos como la herramienta del concierto ha contribuido al proyecto económico, social y nacional de los sucesivos gobiernos del PNV y cómo ha condicionado las relaciones entre los gobiernos vasco y español. Señalaba, finalmente, y por eso está recogiendo sus palabras en este capítulo, lo siguiente: espero que pueda ser un trabajo clarificador para muchos en el mundo anglófono. Caroline Gray publicó su artículo en junio de 2015 bajo el título The EU and Substate Fiscal Autonomy, Obstacle or Opportunity, Lessons from the Basque Region of Spain. Puede acceder al mismo ciertamente a través de www.conciertoeconómico.org. Otra prueba reciente de ese interés académico ha sido el ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, en Reno, a finales de marzo de 2014, en las que se analizaron sistemas de diferentes características respecto al concierto en un seminario sobre sistemas fiscales y crisis. Participaron en él, entre otros, distintos profesores de la Universidad del País Vasco y dos grandes expertos en el concierto económico, el secretario general de Hacienda Foral de Vizcaya, José Rubí Casinello, y el miembro de la Junta Arbitral del concierto y antiguo director de la Hacienda Foral de Vizcaya, Javier Muguruza. 32 puntos, una tarea imprescindible. Personalmente, Pedro Luis está totalmente de acuerdo con lo que señala Caroline Gray, tanto por las razones académicas como por las políticas apuntadas por esta investigadora. Resulta necesario realizar un gran esfuerzo de difusión del concierto a nivel internacional y hacerlo, además, con convicción y con orgullo, porque estamos ante un modelo hacendístico único en el mundo que cuenta ya con 145 años de vida y que ha sabido adaptarse a todo tipo de escenarios políticos, económicos y sociales. Por tanto, habría que abordar esta tarea sin ningún complejo, con la convicción de que tenemos algo interesante, bien construido y además quizá exportable para otras realidades que pueden existir en el mundo, como me consta, no solamente por el comentario anterior sobre Escocia, sino también por algunas conversaciones que Pedro Luis tuvo en el pasado, ha mantenido sobre el tema con gobiernos extranjeros y que, sin contar con nuestro permiso, no puede citar aquí. Con nuestro permiso, ni con el permiso de ellos, lógicamente, de confidencialidad. Para ello, son válidos los que ha realizado en relación con el necesario proceso de difusión del concierto en el ámbito estatal, incluidas las referencias a la contratación de una empresa especializada, y a los apoyos que serán necesarios tanto en el plano conceptual como en el de difusión para poder desarrollar con éxito una estrategia de esta naturaleza, en la que será necesario localizar aquellos países y localidades en que debería realizarse una presentación de esta naturaleza por considerar que puede ser de interés para los mismos
o por entenderse que resulta de la máxima conveniencia para Euskadi el que se conozca en ellos la existencia del concierto y su auténtica realidad. 32.3. Es necesario un mayor conocimiento del concierto en instancias europeas, además de aumentar el conocimiento en el mundo académico del peculiar modelo de relación tributaria y financiera de Euskadi con el Estado. Resulta prioritario difundir y explicar el concierto ante aquellas instancias internacionales que pueden llegar a tener una relación con el mismo, y muy en especial seguir profundizando en el conocimiento detallado que deben tener del mismo las instituciones europeas. Las desgraciadas experiencias sufridas en los años pasados y que han situado el concierto en el centro del debate político y también en las instancias comunitarias de competencia y judiciales así lo aconsejan. Afortunadamente, la situación se ha normalizado y pacificado mucho tras la histórica sentencia del Tribunal de Luxemburgo del 11 de septiembre de 2008, en la que se reconoce, entre otras cosas, la capacidad normativa de las haciendas forales. Como señalaba en 2009 Iñaki Alonso Arce, su director en coordinación de Hacienda Foral de Vizcaya, a propósito de esta importante sentencia, todos los que estamos comprometidos con nuestra autonomía normativa nos felicitamos por el contenido de la sentencia, en el que el Tribunal de Luxemburgo ha avalado las tesis defendidas por los territorios vascos, confirmando que el derecho comunitario admite la existencia de sistemas fiscales infraestatales como el derivado del concierto económico, siempre que las autoridades regionales dispongan de autonomía suficiente, como ya había establecido la conocida sentencia Azores. Pero no hay que confiarse ni bajar la guardia, y por ello, por dos razones. Primera, porque Euskadi no tiene reconocida, a pesar de haberlo solicitado reiteradamente, representación formal ante la Unión Europea, salvo en el Comité de las Regiones. Segunda, porque, como sabes, hoy está consolidando una corriente profunda de avanzar hacia una armonización fiscal en determinados impuestos, en especial de sociedades, proceso que habrá que seguir con suma atención y que hemos comentado en el capítulo 22 de la parte octava, pero en nuestra modesta opinión no es suficiente respaldo logrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni el reconocimiento constitucional y estatutario del concierto, porque además de divulgar, difundir lo que es y representa el mismo, insistimos, sin complejo alguno, es completamente necesario reforzar las capacidades de lobby de las instituciones competentes de los territorios históricos y de la propia comunidad autónoma vasca en el complejo entramado institucional de Bruselas. Es una cuestión decisiva que entendemos estará ya operativa, puede que en 2015, ya en 2023, pero que se ha preferido incluir para resaltar ante ti su importancia, porque en aquel mundo esa especie de padrinos que llevan el bonito nombre inglés de lobby son más necesarios que el comer para ti y para mí. Por si no te suena este término, cuya traducción directa del inglés significa sorprendentemente vestíbulo o sala de espera, se denomina así a los grupos de presión formados por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas. La Real Academia de la Lengua lo define como un grupo de personas influyentes organizado para presionar en favor de determinados intereses, que en este caso serían los relativos al concierto económico. Y aquí hago una digresión especial particular de un servidor que, cuando estuve en el Parlamento de Suecia, en Estocolmo, había la antigua Cámara Baja y la antigua Cámara Alta, y había un pasillo que unía ambas dos cámaras. Es decir, un pasillo, un lobby. La política de cabildeo se hacía precisamente en ese pasillo. Literalmente. Fin de la cita. Para que no tengas ninguna duda, te aclaro que la actividad de estos lobbies es legal y está perfectamente regulada. En esta misma línea, y además de aumentar el conocimiento sobre este modelo hacendístico tan particular, convendría dar un paso más que nos atrevemos a proponer. Siempre se ha pensado, por parte de Pedro Luis, y así se ha atrevido a plantearlo en las conferencias que ha pronunciado sobre el concierto o en conversaciones sobre el mismo, que hay un campo en el que la experiencia vasca puede ser interesante para las instancias comunitarias. Efectivamente, como vamos a comentar en la parte décima, la metodología básica de cupo, tras una aplicación continuada de más de 3 décadas, puede ser una fórmula muy válida de referencia para establecer en la hipótesis de una Europa federal un modelo coherente de aportación desde las haciendas de los Estados miembros de la Unión Europea, recaudadoras de sus impuestos a la Hacienda General de la Unión Europea futura. Porque siguiendo la metodología similar, se podría fijar la aportación de cada Estado al sostenimiento de las cargas generales europeas no asumidas por los 28 países miembros.
No te preocupes si lo anterior no te resulta nada claro porque solo pretendía apuntarlo, pero para ver cómo te suena la idea. Es decir, un concierto económico europeo. 32.4. Un necesario plan de proyección internacional del concierto económico. Todas las recomendaciones anteriores podrían englobarse en un plan bien estudiado y dotado de recursos, que podría denominarse como se acaba de apuntar. Su creación es una recomendación que realiza Pedro Luis como ciudadano, dirigida muy especialmente a las instituciones políticas competentes, al gobierno vasco, 3 diputaciones forales y a extenderlo también a la Diputación Foral de Navarra. En él debería colaborar el Sistema Universitario Vasco Navarro. Dentro de ese necesario plan debería hacerse un esfuerzo por traducir al inglés y, si fuera posible, presumiblemente también hablando en otros idiomas, sobre todo si es posible presupuestariamente, el conjunto más amplio posible de aquellas obras sobre el concierto económico que cuenten con calidad suficiente y que pueda servir para aumentar el grado de conocimiento que existe sobre el mismo en los ámbitos académicos y universitarios, pues como señalaba la investigadora británica antes citada, la bibliografía que existe en inglés es muy corta. Entiendo que otros idiomas la situación será todavía peor. Además, para desarrollar ese plan de proyección internacional del concierto económico, se necesitará crear un competente equipo formado por personas adecuadamente preparadas, no solamente con un grado suficiente de conocimiento sobre temas del concierto económico, sino que además cuenten con la capacidad de poder explicarlo con un buen nivel de idiomas en distintas lenguas. Y como antes hemos apuntado, para la aproximación al escenario estatal se necesitará el apoyo de casas especializadas de este tipo de tareas. Hasta aquí unas pocas ideas para aumentar la difusión internacional del concierto, que no sabemos qué te habrá parecido, estimado lector, lectora, que tú seguro podrás completar con otras que sin duda resultarán interesantes. Personalmente, cree Pedro Luis que es muy necesario plantearse objetivos ambiciosos en este campo, bien orientados y sostenidos en el tiempo. Si se llevan adelante, habremos dado un paso muy importante para el conocimiento y valoración adecuada de este sistema cendístico, único en el mundo, que es nuestro concierto económico. Esperamos que apoyes la idea. 33. Publicar los cupos brutos anuales. 33.1. Una información poco conocida. La razón de proponer la publicación de los cupos brutos anuales es para hacer frente al hecho de que se ha creado un estado de opinión pública muy negativo para el País Vasco, como hemos visto en uno de los capítulos anteriores de este libro, cuando analizábamos la segunda de las calumnias que persiguen al concierto económico y que identificábamos con la frase: los vascos no pagan nada al Estado. Y ahora te pregunto directamente a ti, como lector, lectora interesado en el concierto económico. ¿Tú tenías idea de cuánto paga Euskadi al Estado? No te pregunta todavía más difícil. ¿Sabías, antes de iniciar este libro, cuánto había pagado la Comunidad Autónoma Vasca al Estado como cupo bruto en los últimos 25 años? Nos figuramos que la contestación a las dos preguntas anteriores habrá sido un rotundo no, tan claro y alto como el que hubiera pronunciado Pedro Luis mismo si le hubieras preguntado esas dos mismas preguntas hace unos meses, antes de embarcarse en la tarea de escribir este librote. Supone que al leer el capítulo al que se acaba de hacer referencia te quedarías asombrado o asombrada al conocer que la cifra total de cupo bruto abonada por Euskadi al Estado en ese periodo 1987-2011 ascendía a una llamativa cantidad de 105.626 millones de euros. Es decir, lo que en lenguaje coloquial podríamos calificar como un auténtico pastón. Pues bien, la razón de haberte explicado todo lo anterior es que, a pesar de ese mega abono, existe la percepción generalizada y además proclamada de que los vascos no pagamos nada al Estado. Sorprendentemente, ¿no? Pues sí, y además injusto. 33.2. Tres objetivos a conseguir. Por esta razón, creemos que es absolutamente necesario hacer el esfuerzo de comunicación mucho más intenso que el actual por parte de las instituciones vascas, centrado en la magnitud del cupo bruto, pues resulta más fácilmente comunicable y entendible que empezar a hablar de compensaciones, cupo líquido, etcétera. Suponemos que el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, en los distintos informes que publica sobre la realidad de la vida económica, social e institucional del País Vasco, manejará este tipo de información, pero la misma solamente estará al alcance de expertos, académicos e investigadores que estén interesados en conocer más este tipo de cuestiones. Lo que estamos proponiendo es que periódicamente, a medida que se vayan sustanciando los cupos brutos, el Gobierno Vasco o el Consejo Vasco de Finanzas, en el que están representadas todas las instituciones vascas, publique una nota de
de prensa o se aborde el tema en una de las ruedas de prensa que siguen a los consejos de gobierno y explique con naturalidad, claridad y amplitud estas magnitudes. Todo ello tendría como primer objetivo conseguir que cale en la población vasca el esfuerzo que hace el País Vasco al sostenimiento de las cargas generales del Estado, con la razonable convicción de que a muchos les parecerá excesivo. El segundo objetivo sería trasladar el cupo bruto devengado anualmente a medios de comunicación estatales influyentes para su difusión y divulgación, y a los académicos y estudiosos del concepto para su conocimiento. De esta forma, y con un esfuerzo de comunicación mantenido en el tiempo, quizá podamos lograr algún día que se conozca que los vascos pagamos cupo y en qué cantidad lo hacemos para coayudar al sostenimiento de las cargas del Estado. Tras ese mayor y mejor conocimiento, y ese sería el tercer objetivo de la propuesta, se podría comparar lo pagado al Estado con lo recibido de él, en línea con lo que ya hemos comentado en el capítulo 25 anterior, al recomendar que se profundice en el estudio de las balanzas fiscales y de las cuentas públicas territorializadas. No sé qué te parecerá la idea que ha tratado Pedro Luis de desarrollar en este capítulo, pero entendemos que sería conveniente hacer algo de este estilo para así clarificar uno de esos puntos oscuros que parecen perseguir con absoluta injusticia al nuestro concierto económico o con mayor precisión al cupo que se paga al Estado con los impuestos que año a año, si vives en el País Vasco, salen de tu bolsillo, del mío, y si no vives en territorio fiscal vasco, estamos seguros de que te parece correcto que se conozca mejor este tema, ¿verdad que sí? Hemos tratado de trasladarte nuestra opinión, pero en definitiva lo que cuenta es la tuya. 34. Relacionar el concierto con el bienestar personal. Bienestar personal. 34.1. Una cuestión importante, no percibida. Uno de los problemas colaterales que aquejan al concierto, además de que más del 50% de la población vasca no conozca nada sobre el mismo, como te hemos comentado en el capítulo 30 anterior, es que prácticamente la totalidad de los habitantes de Euskadi no tiene la percepción de que el concierto es algo que no solamente les debe interesar, sino que les afecta directamente como ciudadanos. Por eso este capítulo va dirigido de frente y por derecho a los mismos. Creemos que estarás de acuerdo con nosotros en que la gran mayoría de las personas que viven en Euskadi y que conocen el concierto económico pueden tener la sensación de que este es un tema que afecta al gobierno vasco, a las diputaciones forales, pero que no les concierne directamente a ellas. Es un gravísimo error, porque esta institución ancestral, en base a la cual se reconocen las instituciones competentes de los territorios históricos la capacidad de mantener, establecer y regular su régimen tributario y realizar algo tan decisivo como es la recaudación, gestión e inspección de todos los impuestos, es la que permite el desarrollo de una serie de políticas públicas que benefician directamente a la totalidad de los ciudadanos y ciudadanas vascas. 34.2. El concierto se traduce en una gran aportación a la vida personal. Por recordarte algunas de ellas, sin los recursos que facilita el concierto económico sería imposible mantener un nivel tan elevado en prestaciones en el apoyo a los más desfavorecidos. Como referencia, hasta el mes de agosto de 2015, 65.824 personas o familias del País Vasco sin trabajo y sin seguro de paro, o que habían agotado el mismo, estaban recibiendo subsidios en forma de lo que se llama renta de garantía de ingresos y la complementaria prestación de vivienda. Una mejor calidad del sistema educativo vasco, con prestaciones más elevadas de las que existen en otras comunidades autónomas, tanto a nivel de educación primaria como secundaria y universitaria. Una mejor sanidad, como le demuestra el hecho de que la que se presta en Euskadi se sitúa en posición destacada entre los sistemas sanitarios de las 17 comunidades autónomas. El hecho de contar con más de 22.000 millones de patrimonio en las entidades de previsión social voluntaria, EPSVs, es decir, un sistema complementario de pensiones que no existe en otros lugares del Estado. En la misma línea, durante décadas, a pesar de no haber sido transferida hasta 2010 por el Estado, la decisiva competencia referida a investigación científica y técnica, reconocida por el Estatuto, debe saber que por parte de las instituciones vascas se estuvo dedicando durante más de 3 décadas una cantidad anual muy significativa de recursos a este estratégico campo. Ello explica por qué en estos momentos, con el esfuerzo público y privado que fue incentivado desde ámbitos públicos, según el último dato disponible correspondiente a 2013, la comunidad autónoma vasca tenía un índice de I+D sobre PIB del 1,99%, muy superior a la media española, un 60% más. Podría citar otra serie de ejemplos más, pero con todo lo anterior creemos que te habrá quedado clara la idea que pretendemos reflejar en este epígrafe como continuación del comentado en el capítulo anterior.
34.3. Es necesario que se conozca el valor que aporta el concierto. Por lo tanto, si nos permites la expresión, es necesario tangibilizar el concierto económico. Esta institución singular no se puede quedar en una especie de abstracción que parece referirse a los impuestos, ni como algo político, ni como una referencia histórica, ni como un acuerdo que solo es contemplable en lo institucional. Además de todo ello, con ser importante, debe verse como algo personal, que nos afecta a ti, a mí, directa y personalmente, si eres residente en el País Vasco. Y para que veas que esto es así, basta con que releas los ejemplos que hemos puesto en el capítulo 42 de la parte octava del brutal impacto que se traduciría a alguno de los aumentos siderales que estás defendiendo para el cupo algunas personas en algún ámbito. Para que así te des cuenta y lo asumas y en función de lo anterior sepas defender el concierto económico y el cupo, pues están relacionados directa y decisivamente con tu propio bienestar personal y el de tu entorno, con el desarrollo del sistema educativo en el que quizá se encuentren tus hijos, o con la futura proyección en este mundo globalizado de la empresa para que quizá trabajes. 34.4. Se echa en falta un esfuerzo de sensibilización y clarificación. En este esfuerzo de las ciudadanas y ciudadanos vascos se entiendan que el desarrollo de las políticas públicas y de los servicios que prestan las instituciones vascas, gobierno, diputaciones forales y ayuntamientos está relacionado directamente con el concierto económico, deberían involucrarse todas las instituciones con unas campañas de sensibilización adecuadas. Con todo respeto a las mismas, el esfuerzo que se está haciendo es claramente insuficiente y a veces mal orientado, pues se pone el acento en que el nivel de bienestar vasco se correlaciona con el estatuto. A más autonomía, mayor bienestar. Eso es cierto, pero porque el estatuto incluye en sus artículos la referencia al sistema concertado, artículo 41.1. Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenios. Pues bien, una disposición igual o equivalente a esta solo la puedes encontrar en otro más de los estatutos de las 17 comunidades autónomas. Sí, el de la Comunidad Foral de Navarra. En otras palabras, el Estatuto de Autonomía per se no garantiza el bienestar ciudadano. Una prueba expresiva de lo que se está diciendo es verdad, la tienes en las referencias que has podido leer sobre las rotundas quejas de la Generalitat catalana en relación con el déficit que soporta con el Estado. Por tanto, lo que resulta trascendental desde una perspectiva personal es tener un sistema que permite una relación diferenciada con el Estado en base a la cual se recauda la totalidad de impuestos en el País Vasco, lo cual, si se realiza adecuadamente, garantiza la suficiencia financiera para el desarrollo a un nivel de calidad de vida. En el caso de Euskadi, muy elevado, de los servicios públicos que se ofrecen a la ciudadanía. Hay que hacer, por lo tanto, en nuestra opinión, un esfuerzo para trasladar esa idea a la ciudadanía, pues el concierto económico, desde este punto de vista, aparece como tapado por el propio estatuto en los discursos oficiales, y hay que diferenciar claramente lo que aporta el estatuto, muchísimo, lo clarificamos, y entre otras cosas el propio concierto económico y el sistema concertado. Esperamos que todo lo anterior lo compartas y que este capítulo te sirva de reflexión para que cuando a partir de ahora leas en prensa, escuches en la radio o veas en la televisión el montante de los presupuestos de las distintas instituciones vascas en los tres niveles que antes hemos apuntado, te des cuenta de que eso no es un maná llovido del cielo, sino el fruto del esfuerzo de toda una sociedad que puede volcarse en el propio desarrollo de Euskadi y de las personas que vivimos aquí gracias al concierto económico. Con este positivo mensaje podemos dar por concluido este capítulo y te invitamos a que nos acompañes para entrar en el último de este título, que va a ser muy cortito. Es un suspiro de alivio el que nos ha parecido escucharte, que además va de celebración. 35. Conmemorar la fecha de aprobación del concierto económico. Lo que vamos a proponer a continuación es una idea de Pedro Luis, como todas las anteriores, que, aunque sabe que tiene algunos inconvenientes políticos, como va a comentar a continuación, sin embargo se atreve a plantearla. Es como has visto en el título de ese capítulo, cómo se valore la conveniencia de conmemorar la fecha de aprobación del concierto económico. Se acaba de apuntar que tiene algún tipo de inconveniente y creemos que lo verás muy claro en cuanto se te explique. Es cierto que el concierto en su fase de nacimiento, como sabes, porque se ha leído en la parte tercera y además hemos hecho referencia a este tema en otras partes de la obra, no nació por una exigencia nacionalista.
en 1878 no había sido fundado todavía el Partido Nacionalista Vasco, ni siquiera carlista, sino por un castigo que se impuso sorprendentemente al País Vasco en 1876 tras la derrota de las tropas carlistas por las de Alfonso XII. Y digo sorprendentemente porque aquella fue una guerra civil en la cual muchos de los habitantes del País Vasco, los de ideología liberal, se posicionaron a favor de aquel rey de la dinastía Borbón. Por lo tanto, fue un castigo a las entonces provincias vascongadas, lo cual ciertamente resulta curioso porque el eje fundamental del conflicto fue religioso y no ligado al tema foral. Pero es un castigo postrer a una situación que se fue desarrollando desde la primera guerra carlista. Ciertamente, ese castigo sería muy parecido al que posteriormente, en 1937, el general Franco infligió a Vizcaya y Guipúzcoa por considerar las provincias traidoras, con la cual aquella sensación se extendió no solo a los pérfidos rojos, sino también a los partidos de levantamiento militar que existían tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, aunque fueran claramente minoritarios. El concierto, por lo tanto, se impuso manu militare e inicialmente fue objeto de rechazo por muchas personas porque era un régimen descafeinado, si nos permites la expresión, en comparación con el foral anterior. Por esta razón, esta perspectiva política que se señalaba al inicio, plantear la celebración del concierto puede tener este inconveniente, como ocurre en estos momentos con la celebración del estatuto, un paso muy adelante que para consolidar la autonomía de Euskadi, pero que no se celebra oficialmente como consecuencia de que no está completamente desarrollado. Sin embargo, han transcurrido más de 145 años, el sistema concertado está plenamente consolidado, las instituciones vascas de todos los colores se han volcado en su defensa y proyección, piensa Pedro Luis por ello. Y por el hecho de que comentábamos en la parte primera, estamos ante uno de los pocos mínimo común denominadores con el que cuenta la fragmentada sociedad vasca. Es por lo que propone que se celebre, o al menos se recuerde la fecha de su nacimiento. El concierto recauda, pero hay que celebrar y recordar el concierto, porque sin duda ello contribuirá a aumentar su conocimiento por parte de la sociedad vasca y valoración por la misma. No está hablando de que con ese motivo se organice una verbena popular, pero sí que se recuerde y entiende que esto tendría que hacerse desde las instituciones con la proyección pública conveniente que Euskadi cuenta desde el 28 de febrero de 1878 de un elemento diferencial, el concierto económico, en el que se basa en estos momentos una parte significativa del bienestar material del conjunto de la población de Euskadi. Y que ciertamente estamos en el 145 aniversario. Una cifra redonda será el 150. Por tanto, quizá habría que hacer algo muy especial en muchos órdenes para el 28 de febrero del año 2028. Y vamos a dejarlo aquí. Mañana continuamos con 5 ajustes en cuestión de gestión. Queridos patitos, es que ricasco, ajur, probat, Betty Gelpian.